Bueno, buenas noches todos, bienvenidos a esta segunda sesión del programa o del Diplomado Internacional en Línea de Creatividad, Arte y Espiritualidad. La intención de este diplomado es eh, abrir conciencias, abrir posibilidades para aprender del arte, esta capacidad creativa y las habilidades que el artista tiene eh, como un camino espiritual, como un desarrollo de nuestra conciencia, de nuestra capacidad, de nuestro potencial humano. Y con estas nuevas experiencias, habilidades, conciencia, aplicarlo en nuestra vida cotidiana y tener una vida cada vez más creativa, ¿verdad? Vamos a tener hoy en esta sesión, que es creatividad como fuerza vital y espiritual, respirar creación. Y como subtítulo, la energía creadora como impulso de vida. Vamos a ver cómo desde un ángulo, desde el ángulo del artista, del ángulo del arte, eh, hay un método, un mecanismo que nos conecta y hace muy tangible lo espiritual eh, a través del método artístico, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cuál es el propósito de esta presentación o de esta conversación? Por cierto, les recuerdo que pueden escribir en el chat, pueden escribir preguntas, pueden compartir ideas, historias, lo que quieran, yo lo leo y lo integramos a esta conversación. Eh, También les menciono que déjame ver qué más iba a decirles sobre eso. Sí, cualquier pregunta, si alguien quiere abrir el micrófono, me lo pueden pedir y con gusto lo hacemos también, ¿vale? Muy bien. Entonces decíamos que el propósito de esta conferencia es revelar que la creatividad es una gran fuerza. La creatividad es una fuerza de vida y tiene una naturaleza espiritual. ¿M? Y esta fuerza vital y espiritual, esta creatividad, fíjense bien, sostiene toda forma de existencia. Van a ver eh, por qué hablamos de esto. Desde, desde los procesos cósmicos, el cosmos como creación, toda vida, toda la vida, ¿verdad? Y hasta las más íntimas y pequeñas expresiones humanas, todos pueden ser actos o son actos creativos. Vamos a intentar que comprendamos que la creatividad no es un talento para unos privilegiados, no, sino es manifestación esencial del impulso creador del universo. Viene desde el inicio que empezó el universo. Es una gran fuerza. O sea, podríamos percibir el universo como una gran fuerza creativa. Desde hace, se calcula por ahí, si no mal recuerdo, por ahí, no me acuerdo, son 13.500 o 14.500 millones de años. Alguien si lo encuentra, la edad del universo actual, porque esto ha cambiado. Ya me aprendí varios números. Quizás ya no me quiero memorizar el último porque dije, a lo mejor lo vuelven a cambiar. Pero por ahí de 13.500, 14.500 millones de años tiene el universo. Y podríamos ver, para aquellos que han visto, hay por ahí hay documental que se llama El Año Cósmico, ¿verdad? Y hay varios de ese tipo, cómo el universo desde su inicio hasta la época actual, cómo se ha ido manifestando tantas formas, tantas expresiones, tantas vidas distintas, y todo eso puede ser visto como una gran flujo de creatividad. Fíjense qué interesante, ¿no? Y todo el universo como un gran lienzo, o como una gran sinfonía, o como una gran película, o como una gran obra pictórica, como la quieras ver.
hasta llegar al ser humano. Porque nosotros somos bueno, por lo menos desde nuestro conocimiento, somos ese puntita, esa expresión final de ese acto creativo. No, no estoy diciendo que somos superiores o mejores, simplemente históricamente, cronológicamente, somos de las últimas creaciones de ese universo. A lo mejor saldrán otras. Perdón. Entonces, a través de este recorrido, vamos a hacer este recorrido, desde los ángulos científicos, del filosófico, del psicológico, del espiritual, y vamos a invitar a reconocer también, en el sentido más profundo, como continuidad de lo que vimos en la sesión pasada, en este mismo diplomado, la creación como una respiración del ser, como un acto de comunión con la vida, ¿verdad? Una vía para construir sentido y una puerta hacia la trascendencia consciente. Bien, muy bien. Esta es la agenda. Esta agenda no es no lo voy a leer toda, nada más vamos a hablar de los principales bloques. Y a ver si no me pasa como me pasó en la sesión anterior de ciencia y espiritualidad, que me expandí. ¿Ah? Esperemos que no. Vamos a ver. También no quiero correr simplemente por cumplir en los tiempos. Este, las conferencias del el ciclo anterior, hace 2 semanas, se cumplieron en tiempo y forma. Eh, Vamos a ver cómo va esto, pero también si necesitamos, hacemos lo mismo que hicimos la vez pasada. Pausamos y la siguiente última fase la hacemos grabada. Ahorita estamos en vivo. Muy bien. Bueno, algunos nos van a ver posteriormente, entonces será grabada, y las dos, ¿verdad? Bien. Entonces, el primer bloque es la creatividad como principio cósmico. Ese es el enfoque que le estamos dando. Por eso es arte, creatividad y espiritualidad. Entonces, estamos conectando el- la creatividad con las tradiciones espirituales y eso nos da que es un principio cósmico la creatividad. No solamente es un fenómeno del artista, si lo viéramos en una perspectiva más acotada, pues es algo del artista. No, aquí es un principio del cosmos. En el bloque 2 vamos a ver la creatividad como ¿no? Una energía, una energía que es la creadora, ¿no? En la vida, en el cosmos, en el universo, en la Tierra, en todas partes. Y también esa misma energía existe y se manifiesta a través de nosotros los seres humanos. Y luego, esa energía tiene un sentido, tiene un movimiento, esa fuerza, esa energía. Y esa energía, esa creatividad, es un camino del espíritu, ¿no? O sea, podemos, como seres conscientes, como seres espirituales, hacernos conscientes de ese flujo, de ese movimiento y que fluya a través de nosotros. El bloque 4 es la creatividad, su sentido y su trascendencia. ¿Ah? O sea, decíamos, ese flujo de energía, esa fuerza, tiene un sentido y desde luego la palabra sentido tiene múltiples significados, no uno solo. ¿Verdad? Y uno de ellos es la trascendencia. O sea, ir más allá y ya hablaremos de eso. Y finalmente, cómo aplicamos esto de una manera práctica, que decimos que los que estén en los diplomados, en este también no es la excepción, vendrán materiales complementarios para que lo que estamos aquí trabajando en estas conferencias se vuelva una experiencia aplicable en su vida y transformadora a través de unos ejercicios que les damos en los manuales que enviamos a los que se inscriben al diplomado. Muy bien. Entonces, el bloque uno, decíamos, la creatividad como un principio cósmico. ¿Mm? El universo, una forma, podemos ver, todo lo podemos ver y lo podemos significar de muchas maneras. Déjenme, aquí hay un comentario.
Sí, también habrá un diplomado, sí, sí, tenemos varios diplomados, estamos empezando. Todos el común denominador es lo espiritual, porque pensamos que vivimos una etapa con excesivo materialismo, excesiva individualidad y necesitamos el balance. Y ah, varias de las grandes campos del saber humano, como la ciencia, como el arte, como la filosofía, eh, la psicología, hay más campos. Cuando los conectamos con lo espiritual, nos permite tener una visión más integral de la vida y es aquella que necesitamos, ¿vale? Sí, si me mandas más información, sí, las vamos a estar poniendo en los grupos, pero aparte me puedes, a través del grupo, mi nombre es Carlos Velázquez, ahí está, vas a encontrar ahí, eh, es más, voy a poner mi número aquí, es en México, es el área 52, ¿verdad? Más 52, lo voy a poner aquí, espérame. Vamos a ponerle más 52, que es el código de México. Luego en la Ciudad de México es el área 55 y es el 3028, ¿verdad? Guión 10, 18. El guión es simplemente para separar esos 8 últimos dígitos, ¿vale? Entonces ahí está mi número, me puedes mandar un WhatsApp, más 52, 55, 30, 28, 10, 18 y ahí te vamos dando información de todo lo que necesites, ¿vale? Bien. Entonces decíamos que hay muchas maneras de ver todo, cualquier cosa. Todos tenemos el derecho, y de hecho así lo hacemos, nada más que normalmente es inconsciente. El arquitecto lo ve a través de su mirada, el físico de su mirada, el artista de su mirada, el científico de su mirada, el político tiene una mirada. Tenemos miradas y esto también significa ponemos atención a ciertas cosas, ignoramos otras, interpretamos de cierta manera, les damos significados de cierta manera, otros de otra. Todos tenemos derecho a eso, es una facultad humana, ¿verdad? Eh, una de ellas es ver el universo, les decía al principio, como un acto creativo permanente. O sea, no se acabó ayer, no, se continúa y mañana seguirá creando si estadísticamente sigue la misma tendencia. ¿Verdad? Entonces la creatividad, antes de ser una facultad humana, porque sí la es, también es el principio generador del universo. Vean qué padre estamos llevándolo, ¿no? No, no hablamos de creatividad solo como una facultad, una habilidad humana, ¿verdad? Sino que es una fuente, una fuerza del universo entero. Así es que todo cuanto existe, desde los átomos hasta las galaxias o desde la materia hasta la conciencia, participa en una misma corriente creadora. Repito, todo, 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 todo. Átomos, ratas, árboles, planetas, galaxias, materia, energía, mente, conciencia, todo, todo, todo participa, viene, es el resultado, se mueve en esta corriente creadora, porque todos los días nace el sol, todos los días se mueve la tierra, todos los días se mueve el cosmos, todos los días otros seres humanos hacen actos, piensan, expresan ideas, es un acto constante de creación. Y todos estos elementos participan de esta corriente creadora. ¿Y qué es la que impulsa esa existencia y se despliega día a día? Entonces, comprender la creatividad en esta raíz cósmica como lo estamos haciendo es reconocer que el universo no contiene creatividad, es creatividad en acto. Universo y creatividad son sinónimos. El universo es creatividad, la creatividad es el universo, en acción constante. Entonces, siguiendo con esta línea de pensamiento del universo como un acto creativo permanente, continuo, constante, desde el mismo Big Bang, desde su origen,
Todo ha sido proceso y nacimiento. Todo ha sido proceso y nacimiento. Todo ha sido proceso y nacimiento. Entonces, el Big Bang lo podemos ver como un, ac- como un acto químico, ¿no? O cósmico, ¿ah? También podría verse desde este ángulo como un primer latido, de vida, de una expansión que continúa y un movimiento perpetuo de generación, de creación, de manifestación, de transformación. Las galaxias nacen y mueren, se agrupan, se disgregan, explotan, mueren, las estrellas mueren, encienden, colapsan. En esos actos, por cierto, de explosiones de soles, antes de eso, ahí busquen lo que quiera la historia, creo que a los 4.000 millones de años empezó a ver esto. Antes de eso, eran solo tres elementos que existían en el universo, seguían en perpetuo movimiento, en perpetuo cambio y transformación, pero todos los minerales, los elementos que conocemos, la gran parte de los elementos, porque también hemos hecho en laboratorio, parte de nuestra creatividad también, parte de la creatividad humana y del universo, pero también todos estos elementos se crearon. Por eso cuando decimos que somos polvo cósmico los humanos, es real, porque el cobre, el zinc, muchos de los elementos que llevas en tu cuerpo se crearon hace 8.000 años o 9.000 años en estas grandes explosiones que hubo en ese momento. Y todas estas energías fertilizaron el espacio con los elementos de los que surgía o surgiría posteriormente la vida en la Tierra como la conocemos. Y hoy día muchos científicos dicen que estadísticamente con tantos, sabemos que hay tantos planetas similares al de la Tierra, con un sol o dos soles o condiciones similares, las probabilidades de que haya vida en otros planetas pues es alta. Entonces, la física moderna, esta física o contemporánea, ¿verdad? Nos dice que en condiciones de inestabilidad, la materia tiende a autoorganizarse, otro acto creativo. Entonces seguimos con esta idea del universo como un acto creativo y hubo un científico maravilloso, Ilya Prigogine, no sé cómo se pronuncia realmente, yo creo que él es como de Europa Oriental. Lo conozco hace muchos años porque este tema, bueno, sé de él, pues, hace muchos años, pero no recuerdo su nacionalidad y no sé cómo pronunciar su nombre en su lengua original. Lo pronuncio como lo leería yo en español, espero lo pronuncie bien. Ilya, porque sí creo que es una I y una L, si no mal recuerdo. Prigogine sería, ¿verdad? En español no Prigogine. Lo estaba leyendo como medio en inglés, Prigogine o Prigogine, no lo sé. Pero en fin. Ilya, creo que está bien, eh, a este fenómeno le llamó estructuras disipativas. Tiene una teoría. Y vamos, si no mal recuerdo, en el diplomado tenemos una conferencia que, perdón, no, ese es el diplomado de ciencia y espiritualidad, estoy confundiendo donde vamos a hablar sobre A los que estén en este programa y les interesa, como hace rato lo manifestó, este, em, déjame ver, ¿quién fue quien nos dijo déjame ver, no, no, Grace, no, espera. Bueno, quien nos manifestó hace ratito que le interesaba los diferentes diplomados. Bueno, en el de ciencia y espiritualidad hablamos sobre esto. Pero aquí basta con que hablemos de que ella habló de un concepto que le llamaba estructuras disipativas. Estas eran configuraciones que emergían al borde del caos, donde la energía fluye sin destruir, sino inventando nuevos órdenes. Es muy interesante. Ella observó, bueno, no sé si es ella o él, creo que es él, eh, observó
y no es la única persona, pero ella acuñó este término. eh, Durante muchos años la ciencia no tomó mucho interés en observar estos fenómenos que les podríamos llamar caóticos, como eh, cuando el agua se va por lavabo, ¿no? Entonces parecía que simplemente son movimientos de agua aleatorios, espontáneos, pero algunos que empezaron a tomar fotografías, películas, observar con cámara lenta y ver con cuidado, con métodos computacionales y demás, empezaron a ver que eso no eran fenómenos tan desordenados como parecía, todo lo contrario. Eran procesos donde, como aquí lo dice, estas energías fluyen sin destruir y están inventando nuevos órdenes. Es decir, el aparente caos es el momento que una estructura pasa de un orden a un orden distinto. Y cuando me refiero a orden, quiero decir que hay geométricamente, matemáticamente, estructuralmente, hay orden, hay procesos predictivos, fórmulas matemáticas que se pueden determinar de estos movimientos. Entonces, el universo no necesariamente repite ni obedece un plan rígido. Improvisa con reglas y genera novedad dentro de la ley. Es decir, si hay leyes, si hay reglas, pero también hay constantemente creatividad. Qué interesante eso, ¿no? Esa es la esencia de la creatividad cósmica, es decir, una contingencia canalizada, libertad que se ordena, forma que se renueva. Así, cada salto evolutivo, porque es un salto, hay un salto de cierto orden en un orden distinto, podríamos llamar superior, porque típicamente esos órdenes son más complejos que los anteriores. Por ejemplo, pasar de lo inerte a lo vivo, pasar de un orden donde ciertos elementos se van estructurando y de pronto ya tienes un virus. Y de pronto sigue este proceso y de pronto ya tienes una bacteria. Y de pronto ya es un ser multicelular. Y así sucesivamente, van creando nuevas estructuras. Esto es creatividad cósmica, esto es creatividad biológica. Entonces, pasamos de lo inerte a lo vivo, pero también pasamos de lo vivo a lo consciente, o cierta conciencia como la conocemos. Y también podemos pasar en diferentes niveles de conciencia. Todos los que hemos vivido ya un tiempo sabemos que la conciencia que tengo hoy, pues no es la que tenía hace 5 años, o hace 10, o hace 20. Nuestra percepción de la vida y del mundo no es la misma. Y seguramente en un año, a veces es más rápido, a veces es de un día a otro, de una hora a otra. Entonces la creatividad es la gramática del ser. Es el código mediante el cual la existencia traduce energía en forma y potencial en realidad. La creatividad es un fenómeno universal cósmico, no solo una habilidad humana. También podemos ver la creatividad como respiración del cosmos. ¿Ya? Aquí hagamos referencia a la metáfora de la respiración. ¿Ya? Esta metáfora revela la estructura profunda de la creación, ¿no? Todo respira de alguna manera, todo respira. Los pulmones respiran, los océanos respiran, las galaxias respiran, ¿verdad? Que el cosmos inspira potencial, condensa, concentra, gesta y expira forma, expande, manifiesta, expresa. Estamos hablando aquí de respiración en el sentido más amplio, de asimilar algo, procesar algo y eliminar algo o manifestar algo o expresar algo. ¿Ah? Ese es un principio básico, la respiración. Podrías decir que la digestión, el proceso de nutrición, sería una forma de respiración más profunda o más compleja que la respiración de aire que en el hombre hablamos.
Este proceso de tomar del entorno, de procesar internamente y de generar algo hacia afuera. Entonces, fíjense qué interesante, en las lenguas antiguas, la palabra espíritu y aliento eran sinónimos. Interesante, ¿no? El neuma en los griegos, el prana en los hindús, el rúa, el chi en el taoísmo, en la cultura china. Entonces, respirar como metáfora era un gesto ontológico del ser, era un gesto del ser, una forma de ser del ser, perdón la redundancia, y por tanto de la existencia misma. Recibir y ofrecer, tomar y dar, nacer y morir. Era una danza continua. Esta es la esencia de la creatividad y ocurre en el plano del ser, en nuestra esencia. Entonces la creatividad es ese mismo movimiento, una respiración del ser que se hace visible en cada forma de vida y pensamiento. Lo repito, la creatividad es ese mismo movimiento, respiración del ser. El ser toma y el ser da. Y se hace visible en las formas de vida y de pensamiento. Yo tomo una idea, la proceso y expreso una idea. Yo tomo una emoción, un sentimiento, lo proceso y expreso una emoción y un sentimiento. Podríamos decir que es una termodinámica de la vida o de lo vivo, que somos sistemas abiertos y que sobrevivimos porque intercambiamos energía e información con nuestro entorno. Tomamos de nuestro entorno y regresamos al entorno. Lo que entra se transforma, creatividad. Lo que sale nutre otra forma, creatividad. Y lo que tomamos fue la creación de algo. Tomamos aire de las plantas, tomamos ideas de libros, tomamos emociones de quien nos aman o otras emociones, no de que no nos aman, pero tomamos tomando emociones y esto va circulando. Entonces la mente humana también respira el mundo, inspira experiencias, inspira significados. Inspirar significa o permite que el universo entre. Expirar permite que el universo se exprese a través de nosotros. Entonces, todos esos actos de inspirar y expirar son actos de creatividad, son actos creativos. Entonces, el ser humano es ese reflejo de ese impulso creador universal, esa gran fuerza creativa, esa gran energía del universo. Y somos, como cualquier otro, también lo son, ya lo vimos, las plantas, los animales, toda estructura, ¿verdad? Y el ser humano no es la excepción, es el lugar también donde sabemos que el universo toma conciencia de su propio impulso creador. Aquí es la conciencia que empieza a ser consciente que la vida es creatividad, la vida es creación y nosotros somos parte de ese flujo de creación y por tanto también somos capaces de generar creación, generar y ser creativos. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestras obras son prolongaciones de ese gesto cósmico original creativo, creación. Así cuando imaginamos, cuando pensamos, cuando sentimos, cuando hablamos, ¿verdad? Cuando amamos inclusive, el cosmos, el universo, continúa esa expansión creativa a través de nosotros. Entonces, la creatividad humana no se opone a la naturaleza, no va en contra de la naturaleza, aunque algunos lo intentan y tiene consecuencias, ¿no? Pero más bien la continúa o la podemos continuar en otro nivel. Así un científico, un artista, un deportista, un maestro, un albañil, un plomero, un carpintero, ¿verdad? O un padre
o una madre, o un hermano, o un amigo, todos prolongamos este acto creativo universal en la materia, en la forma, en el alma, en el cosmos y hasta en el internet. Entonces, este proceso creativo humano está hecho imagen y semejanza del cosmos. ¿Verdad? Es decir, hay potencialización, hay apertura al misterio, nos abrimos al misterio. No sabemos, nos abrimos a lo desconocido, al no saber. Nos autoorganizamos, combinamos elementos, integramos elementos, y luego hay una emergencia, una aparición de algo nuevo, algo emerge, algo nace, algo surge. Y hay una integración, incorporamos ese orden o nos incorporamos a un orden más amplio. Entonces, cada una de estas fases repite esta respiración del universo de la que estamos hablando. Entonces, crear no es solo inventar algo nuevo, también es participar conscientemente en la respiración del ser. Repito, crear y es, perdón, crear no es solo inventar algo nuevo, es también participar consciente en la respiración del ser. Y con esto cerramos este bloque, donde podríamos concluir que la creatividad cósmica es una lógica, un orden, una estructura, una forma de existir, de operar del universo en movimiento. Y no hay caos sin posibilidad. El caos es una etapa intermedia hacia una nueva posibilidad. Tampoco hay ley sin sorpresa. La ley tiene espacio para la creación. Y, y posiblemente en ese proceso creamos nuevas leyes. Las leyes mueven, porque la ley finalmente es un pensamiento que va implícito en la materia, en el universo, en la energía, y la ley y el universo está moviéndose. Entonces hay leyes universales, hay orden, hay sentido, pero también hay cosas que se van continuamente creando. Y al ser humano, cuando creamos, no imitamos al cosmos, lo continuamos. Somos el cosmos. Y en la medida que somos más creativos, que ya lo somos, pero conscientemente podemos serlo, nos unimos, reconocemos nuestra esencia, reconocemos esa naturaleza. Entonces, podríamos decir que el universo no repite, reinventa. Si vemos los planetas es un poquito como la idea de que cuando metemos el pie al río, nunca metemos al mismo río, el río nunca es el mismo, está constantemente fluyendo y cambiando. Frase de Heráclito. De la misma manera, el universo nunca es el mismo, no es estático. Y la vida no obedece, ¿verdad? Improvisa, constantemente está improvisando. Y la conciencia no solo observa, crea al observar. Así es que somos justo un lugar o el lugar donde este cosmos respira su propia posibilidad. Pasamos al bloque 2: energía creadora en la vida y en el ser humano. Entonces, esta misma fuerza de la que hemos hablado, que viene desde hace 14.000, 13.000 millones de años, es la misma que organiza las estrellas, es la misma que anima a las células, es la misma que impulsa el pensamiento, es la misma que enciende la emoción. Esta energía creadora que nos crea constantemente, que crea constantemente, no está fuera del ser humano, también lo constituye. Es parte íntegra de nosotros. No, no podríamos ser sin esta energía creadora. Entonces, vivir y crear son en realidad un mismo acto. Vivir y crear. Podemos empezar a tener esta idea de que yo vivo, yo creo. Yo creo, yo vivo. Fíjense bien, en la biología moderna
que concibe la vida, o concibe la vida más bien, esta biología moderna, como una autopoiesis, o sea, una autocreación. Así, cada organismo se mantiene produciendo los elementos que lo sostienen. Todo ser vivo, todo organismo vivo, no es algo estático, es un proceso y que se hace a sí mismo. Hay dos biólogos chilenos, Maturana y Varela, biólogos revolucionarios, que mostraron que todo ser vivo preserva su organización mientras simultáneamente modifica su estructura. Cambia para seguir siendo, es para seguir cambiando. A ese diálogo entre lo interno y lo externo le llamaron acoplamiento estructural. Este es un arte que es el arte de transformarse sin perder identidad. Es un fenómeno biológico y ellos lo detectaron, le dieron nombre. Fíjense bien, por otro lado, en Freud se habla de un deseo de vivir, un deseo, un anhelo de vida, unas ganas de vivir que todos tenemos, el impulso de vida, aunque también existe el impulso de muerte. Pero mientras estamos vivos quiere decir, significa que el impulso de vida va prevaleciendo, va ganando. Entonces, en este ser humano, los seres humanos, perdón, el ser humano, eh, esta energía vital es claro que también se vuelve consciencia. Es parte del asunto, de alguna manera, ciencia. Esotéricamente, espiritualmente, la tradición diría, la conciencia crea la estructura, pero luego hay una relación, ¿verdad? Como en todos, la estructura influye la conciencia la estructura. Pero bueno, mantengamos desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? O algo que se acerque a entender a Freud, lo vamos a hacer. Ujú. Entonces, esta energía vital se vuelve conciencia y la experimentación. Sentimos que hay un anhelo deseo de vivir, es el principal, primario. También hay deseos de conocer, de amar, de expresar. Ese deseo también se le llamaba eros en el lenguaje freudiano, ¿verdad? Y era, de acuerdo a Freud, es el rostro psíquico, o sea, era la estructura psíquica de esa fuerza creadora universal. Y lo vio Freud como ese impulso hacia la unión. Buscamos siempre la unión sexual, pero también la unión emocional, pero también la unión de pensamientos, pero también la unión, por ejemplo, el deseo de comer es ese impulso de unirnos con el universo a través del acto de comer. Yo me vuelvo uno con el pan, con el trigo, con el maíz, con el agua cuando lo como, con respiro, ese deseo de respirar, me vuelvo uno a través de eso. Pero también me vuelvo uno cuando leo, cuando aprendo ese deseo de tomar el conocimiento. Y también me vuelvo uno cuando siento algo, alguien, cuando voy a algo artístico o conecto con alguien, me vuelvo uno con esa persona. En el caso de Jung, lo reconoce esta energía como la que impulsa la individuación. Para Jung, la individuación es esa integración de sus estructuras psíquicas, que se ordenen, que se organicen y que sean armónicas internamente. Eso es la individuación para Jung. Es un proceso de unificación. Y esa es la fuerza creadora. La fuerza creadora busca poner unidad y orden. Es un impulso. Y fíjense bien, para Winnicott lo observa como ese espacio del juego, donde lo real y lo imaginario se combinan para dar origen a lo nuevo. Eso es también un acto creativo. En ambos casos, o en los tres casos, los de Freud, Jung y Winnicott, es un impulso creativo, es un deseo y que nos lleva a la creación, a crear cosas nuevas. Porque cuando yo como,
un alimento, estoy transformando, es lo que decíamos hace rato, tomo del entorno, tomo el alimento y me afecta. Yo me vuelvo en alguna manera lo que como, somos lo que comemos. Pero también en este proceso de integración que voy tomando información, también me va convirtiendo, me va transformando. Pero también al hacer, al jugar y combinar lo real con lo imaginario, se encuentra lo objetivo y lo subjetivo en mí, lo objetivo del mundo, y empiezo a crear algo nuevo. Son procesos creativos. O sea, en tres grandes modelos psicológicos se explica esta fuerza creadora y cómo se manifiesta. Maslow, por ejemplo, lo vio como este anhelo de autorrealización al máximo potencial. También es un proceso con sus varios niveles, se acordarán de la pirámide de Maslow, donde voy satisfaciendo mis necesidades, es decir, voy tomando del universo y claro, voy incorporándolo y voy transformándolo y luego lo manifiesto también. Y por último, con Víctor Frank, para mencionar ya con los tres anteriores, Winnicott, Freud, Jung, aquí Maslow y ahora Frank, también lo elevan a un nivel de sentido, un deseo de significar mi existencia. También es un deseo. Busco sentido. Los seres humanos buscamos el sentido de la vida. Es un deseo hacia dónde va la vida. Entonces, en su forma más profunda, el deseo no busca poseer. A lo mejor una perspectiva o parcialmente o temporalmente hay una idea de poseer, pero no busco conocer simplemente para acumular conocimiento. Busco conocer para que me transforme y transforme a través de ese proceso, para que salga algo, emerja algo. Entonces, este es deseo de vivir, es esa llamada interior desde el universo que nos invita a continuar su creación. O sea, soy parte de esa creación universal. Y cuando fluye, nos sentimos vivos. Piénsenlo bien. Un momento donde más vivos nos sentimos es cuando permitimos que todo eso que somos y todo lo que entra fluya y todo lo que entra de alguna manera lo reorganicemos y lo hagamos algo mejor con ello y entonces se exprese y nos sentimos plenos, vivos. Así es que cuando fluye nos sentimos vivos y cuando se bloquea hay vacío, hay muerte. Así es que toda crisis de sentido, toda crisis de ser es una crisis de creatividad. Es una forma de verlo. Así es que el ser humano no crea solo para sobrevivir. Esa sería en su dimensión más básica. Crea para comprender, crea para sanar, crea para existir, crea para trascender, crea para amar, crea para ser, etcétera, etcétera. Con Víctor Frank se mostró que el sentido no solamente, o no se descubre más bien, sino se crea. Es un acto creativo el sentido. Nosotros podemos crear el sentido que queramos, tenemos ese poder. Así, esa misma fuerza de creatividad dentro de nosotros convierte el sufrimiento en sabiduría. Es un acto creativo. Por eso dice el dicho, nunca es tarde para tener una niñez feliz. No quiere decir que vas a regresar al pasado y vas a cambiar lo que sucedió. No, lo que sucedió, sucedió, eso ya no lo cambias. Lo que cambia es tu interpretación, el significado que le das a ese pasado. Y le puedes dar un significado, una interpretación que te haga infeliz, o le puedes dar una interpretación, un significado que te haga feliz. Un acto creativo. El caos puede convertirlo o puede convertirse en orden. Y igual como un acto creativo. Caos de cualquier tipo, el caos real o el caos simbólico, metafórico.
O podemos transformar una pérdida en expansión de conciencia. A veces no vemos que cada vez que hay una pérdida, hay un nacimiento de algo. Y a veces el enfoque está en la pérdida, pero no en lo que nace, no en lo que está surgiendo. Así cada acto creativo, ya sea una idea, una obra, una palabra, un gesto, un sentimiento, todo acto creativo nos transforma. Toda transformación es un acto creativo, van ligados. Y si nos está pasando lo que me pasó en la otra sesión, igual, vamos a terminar este bloque y lo vamos a, los siguientes últimos bloques los vamos a grabar y los vamos a compartir, ¿vale? Bien. Entonces, existe una dimensión psicoespiritual a este impulso creador. Por eso este diplomado es sobre arte, creatividad y espiritualidad. Entonces, cuando creamos algo nuevo, nos creamos de nuevo. Repito, cuando creamos algo nuevo, nos creamos de nuevo. ¿Por qué? Porque la creación es resultado de esta respiración. Algo que tomé, algo que procesé, algo que expresé. Así es que, de alguna manera, toda obra es espejo y también es una herramienta de este cambio, de esta evolución. Cuando le vamos dando con estas expresiones, vamos impactando y vamos formando y vamos influenciando el mundo, también estamos transformándonos, ¿ya? Borde del caos. Tiene la suficiente estructura para sostenerse, pero también la suficiente apertura para permitir la sorpresa. Qué belleza. Suficiente estructura para sostenerse, pero suficiente apertura para permitir la sorpresa. En la espiritualidad, en algunas tradiciones, nos enseña que la novedad, lo nuevo, nace en el vacío fértil. Se habla del vacío fértil, donde el yo cede el espacio al ser, donde el yo y mi identidad de quién soy yo se va empobreciendo, se hace humilde y da espacio al ser. Y ahí hay un proceso de nacimiento, ahí hay un vacío fértil, hay un espacio donde el ser se amplía, expande. Entonces, una creatividad auténtica tiene una ética. No busca solo originalidad, sino resonancia. Entonces, una creación es profunda cuando amplía la vida, ¿no? Somos más. Hay un crecimiento, hay una expansión, hay una evolución. Y no solo amplía la vida personal, sino la de otros también. Hartmut, Hartmut Rosa, a eso le llama resonancia. Un diálogo transformador, continuo, que tiene el sujeto con el mundo. Esa sería la medida, o puede ser la medida de toda obra verdadera, aquella que produzca más existencia que la que encontró. ¿Ah? Produce más vida que la que encontró, produce más verdad que la que encontró, produce más luz que la que encontró. Y hasta aquí vamos a terminar, son las 7:22 aquí en la Ciudad de México. Estos bloques quedan pendientes, serán grabados y van a ser compartidos. ¿Ok? Buenas noches, gracias por su participación. En unos minutitos vamos a comenzar a las 7:30 hora de México. No, perdón, no es cierto, yo estoy mal. Voy a seguir porque son 7:22 p.m. Empezamos a las 6:30. Quiere decir que todavía tenemos más tiempo. Entonces vamos a seguirlo, ¿vale? Muy bien, gracias. Bloque 3, creatividad como un camino. ¿Qué es lo que buscamos?
El arte como camino espiritual, el arte como un camino espiritual. Por eso entender estos principios sobre la creatividad y entender el cosmos como creatividad, el universo como creatividad, muy importante. Entonces decíamos que la creatividad es más que fuerza vital, fuerza de vida, o más que una función mental, una habilidad mental también. Fíjense bien la propuesta, es una vía de comunión con lo sagrado. Eh, ¿Por qué? Porque a través de esta vía, el ser humano no solo transforma el mundo, sino también a sí mismo. También nosotros nos estamos transformando. Inevitable. La transformación no puede ocurrir sin una transformación interna. Afuera no ocurre. Por lo que hemos descrito esta respiración de la creatividad. Cómo se creó el universo y cómo se crea continuamente el universo, lo dijimos hace ratito. ¿Ah? Y participando conscientemente en este acto creador del universo. Entonces, el espíritu se reconoce a sí mismo como algo creador, como un creador, y descubre que todo auténtica creación es puente entre lo visible y lo invisible. Es un puente entre lo invisible y lo visible, en los dos sentidos, porque tanto puedo lo visible hacerlo invisible, es decir, puedo extraer de un objeto, de un fenómeno, sus principios, sus leyes, eso es transformar lo visible en invisible, en algo subjetivo, en una idea, en un concepto, en una experiencia, pero también puedo transformar una percepción, una sensación, un sentimiento en un poema o en un auto, en una creación material. Eso también es un acto de creación. Formas distintas de creación, pero actos de creación. Entonces, también crear puede ser un acto de revelación. Es decir, eh, no solo inventían, sino también revelaban la ciencia. Por eso es que a veces ocurre que ah, hay alguien que llega y corona el proceso creativo colectivo, que ya había varias gentes, pero alguien de alguna manera captura y lo lleva y lo consolida y lo corona y lo perfecciona. Eso lo podemos ver, por ejemplo. Me viene ahorita el ejemplo de, de Steve Jobs con por ejemplo, el iPod, donde ya existían estas grabadoras portátiles, digitales, con esto, con el otro, pero con él alcanza una dimensión superior y se vuelve un éxito. Entonces, diríamos que toda creación auténtica es un diálogo entre el ser humano y una dimensión más profunda de la realidad. Aquello que Jung llamó el inconsciente colectivo, algunos místicos le llaman el espíritu, algunos filósofos le llaman el ser. Otros dirían que es el espacio divino. Entonces, artistas, científicos, buscadores espirituales, filósofos, experimentan estos espacios de lucidez en lo que algo mayor se expresa a través de ellos. Este es el acto de revelación. No inventamos, somos un medio para que se exprese. Entonces, lo nuevo no surge de un cálculo racional, sino de una apertura interior, un estado de apertura, de receptividad, de sensibilidad, donde yo ya no impongo
lo que yo sé, lo que yo conozco, producto de mi pasado, de mi conocimiento, sino que me abro y escucho, me abro y siento, me abro y veo con los ojos del alma, y me abro y dejo que penetre algo y llega, y llega. En el instante el que en pensamiento se vuelve canal o la emoción se vuelve cauce y la acción se vuelve transparencia. Entonces, este acto creador es más una epifanía, donde el misterio se hace forma. Permítanme un segundito. Bien. Donde el misterio se hace forma. La obra, ya sea una sinfonía, una teoría, un gesto de compasión, una poesía, un poema, ah, un servicio, un servicio profesional, un platillo, un vestido, un corte de pelo. Cualquiera de esos se vuelve un fragmento visible, tangible, de un orden invisible que viene del espíritu. Entonces, crear también podría ser orar, conversar con el eterno en un lenguaje temporal. Decíamos hace rato que cuando el ser humano crea, no imita a Dios, sino coopera con Él. No imita el universo, se une al universo. Porque decíamos que la inspiración es la respiración de lo divino dentro del alma humana. Inspiro lo divino y llega al alma. Y de ahí lo expiro, de ahí lo expreso, de ahí lo manifiesto. La palabra inspiración, que también lo vimos en la sesión pasada, viene del latín in, dentro, expirare, que es recibir el soplo. Ya decíamos también que en muchas culturas el soplo era el símbolo de lo espiritual, del espíritu. Y que no es una metáfora, es una experiencia universal de contacto con una fuente de inteligencia y que ésta supera al ego, pero lo incluye. Y en esta experiencia creativa profunda, ese yo deja de ser protagonista, se convierte en un instrumento de algo mayor. Así, muchos artistas han hablado de un flujo. Los místicos hablan de la gracia que desciende. Filósofos hablan de intuición que les llegó. Los científicos hablan de insight. No hay una, no hay una palabra en español que la traduzca insight, una percepción interna, o sea, algo que surgió desde dentro, como este concepto de eureka, que no es español propiamente, pero se entiende en el lenguaje español. Entonces son diferentes lenguajes en diferentes campos del saber humano con un mismo fenómeno, esta irrupción del sentido. En ese estado a menudo se describe el tiempo desaparece, se suspende, pensamiento se ordena, se alinea y hay una claridad, hay una certeza, por cierto. Y no fue el producto de un esfuerzo directo. Sí puede haber habido un esfuerzo de apertura, un esfuerzo de crear espacio, un esfuerzo de preguntar, porque la pregunta le llega a la respuesta. Dicen por ahí que la clave no está en conocer la respuesta, sino crear la pregunta para que la respuesta llegue. Y la presencia, estar presente, presente, con atención plena. Entonces, en ese espacio
El ser humano se puede llegar a sentir sostenido por una inteligencia amorosa que no se impone, sino que invita, a la que se invita y la que nos invita. Esa podríamos decir que es la auténtica, verdadera inspiración. No una idea que aparece, sino un soplo de conciencia que nos eleva. Crear tampoco es un acto de dominio, sino de comunión. El espíritu no se le conquista, se deja fluir a través de nosotros. Cuanto más profundo es el silencio interior, más pura la manifestación del misterio. Es importantísimo. Por eso la importancia de la meditación, por eso la importancia de trabajar, limpiar muchos condicionamientos mentales para lograr ese silencio interior. Y entonces hay espacio para esa manifestación. Entonces dice, la inspiración llega cuando el alma se aquieta, suficiente como para escuchar lo que el universo ya está diciendo. Repito, la inspiración llega cuando el alma se aquieta lo suficiente para escuchar lo que el universo ya está diciendo. Hablemos de este viaje interior del ego al ser. Entonces decíamos que el proceso creativo auténtico es en esencia un proceso de transformación interior. Lo hemos venido diciendo. Lo explicamos cómo ocurría eso. Para que algo nuevo nazca en el mundo, algo viejo debe morir dentro de nosotros. Muerte y renacimiento, muerte y creación. No hay uno sin el otro. Por eso toda creación genuina implica renuncia, entrega, desapego, soltar, dejar ir. El ego busca éxito, busca control, busca reconocimiento, busca quedar bien, busca verse bien, busca poder. El ser busca la verdad, el ser busca el amor, busca el sentido profundo, busca la armonía, busca la paz. El yo interior intenta imponer su voluntad. El ser escucha la voluntad del todo. Entonces la creatividad espiritual comienza cuando pasamos de crear para ser alguien a crear para servir al ser. Lo repito, la creatividad espiritual comienza cuando pasamos de crear para ser alguien a crear para servir al ser. Entonces un creador maduro comprende que su obra no le pertenece, que le fue confiada por un instante para que la traduzca y la devuelva al mundo. En ese gesto, en ese movimiento, su identidad se expande. Ya no se percibe como un individuo aislado, sino como expresión consciente de ese universo en evolución. Hay un pensador integral que se llama Ken Wilber, que desde la visión integral, él es uno de los líderes de el- la filosofía, déjenme llamar de alguna manera, filosofía integral, este proceso de síntesis e integración de muchas cosas, de muchas sabidurías, de muchos saberes humanos. Él lo ve de esta manera. El espíritu no es un nivel más alto de la existencia, sino la totalidad misma mirándose a sí misma. Véanlo, digámoslo otra vez, no es como algo jerárquico donde el espíritu es el nivel más alto de la existencia, sino la totalidad misma mirándose a sí misma. Por eso la creatividad espiritual no es evasión del mundo, sino su consagración. Lo repito, la creatividad espiritual no es la evasión del mundo, sino su consagración. Así, cada acto de belleza, cada acto de justicia, cada acto de compasión, cada acto de verdad, es el espíritu, un destello de ese espíritu que se despliega, que se desenvuelve, que se manifiesta en el tiempo, en la historia.
El ego crea para ser admirado. El ser crea para que la vida, perdón, siga fluyendo. Y solo quien se entrega al misterio, al no saber, al desconocido, porque de ahí es donde viene la creatividad, se vuelve verdadero creador. No del pasado, no de lo que conozco, puedo usar algo de eso, pero sin el espacio del misterio, sin el espacio del no, el no saber, no hay creatividad, no hay verdadera creatividad. Muy bien. Yo creo que aquí vamos a terminar el día de hoy, esta sección. Déjenme, si me permiten un segundo, voy a checar esto nada más tantitito. Si alguien quiere hacer un comentario o pregunta en el chat, mientras voy a checar algo rápido nada más. Muy bien. Ok, yo creo que sí vamos a hacer. Son pocas láminas el último bloque. Vamos a hacerlas. Vamos a cerrar con eso. Eh, y ya, la última sección tiene que ver con el propósito de diplomado, las partes más prácticas que vienen en los manuales que compartimos a los que se registran en el diplomado. Entonces vamos a hacer este último bloque que de alguna manera integra lo que hemos visto en los tres primeros bloques, ¿de acuerdo? Ah, bien, así es. Podríamos ver también la creatividad como el modo en el que ese espíritu humano construye significado en el tiempo. ¿Qué quiere decir lo que decíamos hace rato de Víctor Frank? El ser humano tiene la habilidad de darle el significado que quiera a las cosas, el que quiera. Tenemos ese derecho, esa libertad de interpretar y significar lo que queramos. Y en ese mismo sentido, construir el significado del mundo, de la vida, de lo que queramos. Es un acto creativo. Entonces, a través de esta creatividad, cualquier individuo puede trascender la supervivencia, que es el instinto o el principio de vida más básico y más fundamental, y transformar nuestra existencia en una obra con propósito. Pasar del proceso inconsciente de vivir solamente a transformar nuestra vida en obra con sentido y con propósito. Eso es un acto creativo. Y ese acto de crear puede ser responder a ese llamado, a esa vocación del ser que nos llama de muchas maneras y en muchas formas y darle a nuestra vida un sentido. En ese lugar podemos integrar todo el sufrimiento, todas las enfermedades, todas las penalidades y expandir la conciencia hasta dimensiones más amplias de la realidad. Entonces, pasamos de ser un ser humano que solo vive por vivir la vida, a donde el aire nos lleve lleve la veleta de nuestro barquito a interpretar, a significar nuestra vida. Eso es quizás el acto creativo más importante y más poderoso. Pasar del hecho biológico de existir, de comer, de respirar, de dormir y de lo que sea que nuestro cuerpo quiere y manda, a entrar al misterio espiritual del ser. Eso, el puente para ello es el significado. Y ese espacio no está dado, debe ser creado consciente y voluntariamente. Víctor Frank, decíamos que descubrió en estos abismos de dolor en los campos de concentración o en el campo de concentración donde estuvo, que aún en las condiciones más dolorosas, más humillantes, más degradantes, el ser humano podía encontrar sentido, podía consciente y voluntariamente darle un sentido a su vida.
le podía o tiene la capacidad de conservar y darle un para qué al sufrimiento. Entonces, el sentido de nuestra vida no es una verdad que se recibe, es una obra que se construye. Y eso es uno de los, si no el máximo poder creativo que tenemos. Otro filósofo, también no sé si lo pronuncio correctamente, Ricord, le llamó a ese proceso emplotment, que es el arte de tejer una trama coherente entre los acontecimientos dispersos de la vida. Crear tu propia mitología, de crear tus propios simbolismos, crear tu propio sentido de vida. Así, cada uno, todos, somos autores y somos protagonistas de nuestra propia narrativa, de nuestra propia historia, de nuestra propia obra de teatro, de nuestra propia guión, de nuestra película. Y puede ser una narrativa en constante reescritura. Otra vez, nunca es tarde para tener una niñez feliz, nunca es tarde para tener una juventud feliz, nunca es tarde para tener un ayer feliz o un ayer verdadero o un ayer amoroso o lo que sea. Nunca es tarde y tampoco nunca es tarde cambiar la narrativa de mi futuro. El hilo conductor de esto, de esta narrativa, es la creatividad. Es la capacidad de reinterpretar o resignificar el pasado o el dolor y también crear futuros con intención, con poder, con posibilidad. Y así como el artista transforma pigmentos en belleza o el músico transforma sonidos en sinfonías, nuestras almas pueden transformar experiencias en sabiduría. Así el sentido como obra en proceso. Entonces, vivir creativamente es asumir la existencia como un taller de significado, como un taller de interpretaciones. El sentido no se encuentra, se crea. No es una respuesta que nos espera, sino una pregunta que nos elige. Repito, el sentido no se encuentra, se crea. No es una respuesta que nos espera, sino una pregunta que nos elige. Nos pregunta y nosotros tenemos la opción libremente de responderla para nosotros o vivir una vida inconsciente. Entonces, toda verdadera creación trasciende a su creador, ¿cierto? La obra, sea material, intelectual, espiritual, lo que quieras, continúa el viaje más allá de quien la originó. En ese desprendimiento se revela este principio de trascendencia, dar vida a algo que nos sobrevive. Así, por ejemplo, las civilizaciones han transmitido sus almas a través de templos, poemas, leyes, canciones. Y cada uno de nosotros es testimonio de este espíritu humano intentando perpetuar la conciencia en la materia. La trascendencia no consiste en huir del mundo, sino en inscribir en él una huella de eternidad. Y todos lo podemos hacer, podemos crear una vida creativa que deje que trascienda, no huyendo del mundo, sino escribiendo una huella. Regresamos a Ken Wilber. Dice que la evolución de la conciencia no borra los niveles anteriores, los incluye y los trasciende. Asimismo, cada acto creativo amplía el horizonte de la humanidad, integra lo que fue, abre camino a lo que será. Y crear es contribuir a esa expansión del universo, en esa fuerza creadora, en la dimensión consciente. Esa es la parte donde entramos, la conciencia. Entonces, trascender no significa dejar de ser humano, sino ser plenamente humano hasta revelar lo divino que nos habita.
Esa es una de las posibles formas de verlo. Revelar lo divino que ya nos habita, el ser. Así, la creatividad se vuelve el puente entre lo finito y lo infinito, entre lo eterno y lo mortal. Y nos hace que como humanos participemos de esta eternidad o de la eternidad. Entonces, la creatividad no tiene una función terapéutica por sí misma. ¿Ah? Ordena el caos interior, sin duda, convierte en forma significativa cuando comprendemos y cuando liberamos. Toda expresión auténtica, una palabra, una imagen, una idea, un acto, permite que la energía bloqueada encuentre cauce. Entonces, la, la creatividad tiene esa función también. Ordena el caos, perdón, en forma significativa. Entonces, cuando expresamos, cuando comprendemos, cuando liberamos, ¿verdad? Cada palabra, cada imagen, cada acto permite que la energía bloqueada encuentre cauce. Así desde la psicología profunda hasta las tradiciones místicas, pasando por muchas formas de terapia, la creación es reconocida como una forma de alquimia interior. Y ya casi terminamos. El dolor, cuando se transforma en belleza o servicio, pierde el poder destructivo. El dolor, cuando se transforma en belleza o servicio, pierde su poder destructivo y se convierte en conciencia. Este acto de transmutación, que también es un acto creativo, es, está en el núcleo de toda experiencia espiritual. No eliminar la sombra, sino integrarla en una totalidad mayor de comprensión y amor. Por eso crear es sanar, porque en este acto de darle forma al caos, al desorden, el alma reconoce su poder para reconfigurar la realidad y al hacerlo recupera su poder y su libertad. Muy bien. La creatividad entonces no solo libera energía, también libera identidad o ego o yo. Bueno, yo. También nos recuerda que no somos el sufrimiento que vivimos, o sea, la identidad que podamos tener con el sufrimiento, sino quien somos es la conciencia capaz de transformarlo. Entonces, crear es sanar, porque al hacerlo recordamos que no somos víctimas del destino, sino coautores del significado que le damos a la vida. Y con esto cerramos, y con esto les damos las gracias a todos por estar aquí en 10 minutos haremos nuestra tercera y última conferencia de hoy del otro diplomado. Es sobre el amor. Ese lo estamos terminando. Estamos en las últimas partes del diplomado del amor, em, que lo hicimos desde el año pasado. Estamos terminándolo y en enero iniciaremos uno nuevo que nos desarrollará todas las partes para desarrollar nuestra capacidad de amor. Agradezco mucho su atención, mucho su tiempo. Les vuelvo a hacer comercial para aquellos que deseen inscribirse en el diplomado y recibir otros materiales adicionales a este. Em, Les damos la bienvenida. Pídanos información a través del grupo. Me imagino que en el grupo lo vieron. Y bueno, que tengan un hermoso noche si no se quedan a la siguiente conferencia. Y les mando un gran abrazo. Gracias por su escucha poderosa que nos ayudó a compartir esta noche este material que considero de enorme valor y de enorme, bueno, ya será también ustedes que lo juzguen cada quien, pero personalmente eh, creo que necesitamos empezar a vivir una vida cada vez más creativa y usar ese poder, que igual que
en los negocios, es una fuente gratuita de poder y de valor, pues en nuestra vida igual, ¿vale? Listo, que tengan una bonita noche y estamos en comunicación y si quieren regresar a este mismo conferencia, la haremos la siguiente, en dos, ahorita estamos, sí, sería el segundo viernes de noviembre que tenemos la siguiente conferencia de este diplomado. Y aquí hay déjeme ver si había no, no, pensé que había, sí, también aquí nos dicen que también quiere inscribirse en los otros diplomados y tener el link y los días. Sí, escríbeme por WhatsApp y ya puse mi WhatsApp hace ratito y me escribes y te contesto. Y también en los grupos estaremos poniendo información en los diferentes grupos de las comunidades que tenemos en WhatsApp de los diferentes diplomados. Gracias a todos, bonita noche. Y se quedan al otro, pues en unos 10 minutitos empezaremos. Gracias, hasta luego. Bye. Aquí voy a dar mi teléfono, me lo estás pidiendo. Entonces, en México, como este llega a veces, llegamos a varios lugares, lo voy a poner con el sufijo de México que es más 52, luego 55 y es el 30 28 ¿vale? 55 30 28 10 18 desde México y desde fuera de México hay que añadir el más 52 antes. Ahí lo estoy enviando para que tengan tiempo de copiarlo. Una vez más lo repito, más 52 55 30 28 10 18. Yo no apago ahorita el Zoom porque van a entrar en cualquier momento las gentes de la último diplomado, pero ahí se queda para que alguien lo quiera tomar. Sí, para fuera de México es así como se hace, más 52 55 30 28 10 18. Internamente no tienes que marcar el más 52, ¿vale? Bueno, gracias. Voy a apagar mi cámara nada más, y regreso en unos 5 minutitos para iniciar en 8 o 10 minutos el siguiente diplomado. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Deme un momentito y ya inicio la presentación. Por favor, tanta paciencia. Mm, ujú. Ujú. Bueno, vamos a comenzar, ¿eh? Vamos a comenzar. Uy.